Estamos compartiendo este último encuentro del año con el historiador Héctor Giaconi. Estamos hablando de la pandemia. Hoy es este coronavirus, pero la historia del 9 de julio, marca otros hechos importantes, otras pandemias que dejaron secuelas. Bueno, Héctor, bienvenido al programa, buen día. Buenos días, como siempre, muchas gracias por este espacio que FM Arcoiris dedica a la historia del 9 de julio a través de su programa, Raúl. Y efectivamente las epidemias, ¿no es cierto?, dentro de la amplia temática de la historia de la medicina y de la medicamentación el 9 de julio, que es un tema muy interesante de abordaje, aparecen las epidemias o patologías que tuvieron una incidencia muy importante en la población y en la comunidad. ¿Cuál es la primera de ellas, ¿no?, que empieza a marcarse? ¿En qué fecha, en qué año, en qué siglo, no? Bien, en el siglo XIX, la primera, ¿no es cierto?, que es la epidemia de cólera, tuvo una incidencia muy significativa en la población, en primer término porque no tenía el pueblo, que había sido fundado muy recientemente, estamos hablando de 1867, hacía muy poquitos años que se había fundado el 9 de julio, y no tenía las condiciones sanitarias como para hacer frente a ningún tipo de patología, y mucho menos a una epidemia. De hecho, no tenía médico estable porque en ese año, 1867, la atención médica estaba a cargo del doctor Germán Vega, que en realidad era el médico establecido en Bragado, que fue el médico que incluso acompañó a Julio de Vedia en el momento de la fundación del 9 de julio. ¿Qué ocurre? Al producirse un recrudecimiento de los casos, Germán Vega tuvo que volver a Bragado, porque Bragado estaba también afectado por cólera. Entonces, 9 de julio no tenía médico y no tenía tampoco las condiciones, digamos, sanitarias en cuanto a medicamentos, recursos, como para poder hacer frente. Por eso que esa epidemia fue muy notable, fue devastadora para la comunidad, con casos muy importantes. Tenemos que tener en cuenta que en uno de los parajes, ahora ubicado en el partido de Lincoln, se llegaron a sepultar más de un centenar de víctimas, en una población que era reducida todavía. Es más, según algunos registros que todavía se conservan porque afortunadamente se conservan los registros en el archivo y Museo Histórico Local de los casos a los cuales se le dio licencia de sepultura, que murieron por causa de la cólera. Entonces, más o menos es factible poder tener un número estimado. Pero aquellas personas que morían en la campaña, es decir, en los cuarteles o en zona rural del distrito del 9 de julio, eran sepultados en el mismo lugar, porque no había médico para tratarlo. Hasta que el gobierno de la provincia, a partir de las demandas que le hacía la corporación municipal, decidió designar al doctor Lagrange, que viene a 9 de julio a establecerse en febrero de 1868, para que organice, digamos, la situación sanitaria del 9 de julio. Constituyó 3 pequeños hospitales de campaña, con los cuales se procuró hacer frente a esa epidemia, y al mismo tiempo consiguió algunos elementos, digamos, dentro de lo que permitían la farmacopea de la época, que era muy reducida, por cierto, para el contexto de un pueblo como 9 de julio, pueblo de frontera. Así que el saldo de esa epidemia de cólera fue muy importante. Esa fue la primera de la cual se tiene registro. La primera que pegó fuerte, indudablemente. Hablando de tipo de epidemias, ¿cuál es la segunda que también dejó secuelas, no? Bien, el cólera vuelve a aparecer en la comunidad en 1887. Pero en ese momento ya, en 9 de julio, contaba con un plantel médico un poco mayor, había médicos ya residentes. De hecho, y algo que es muy notable, el intendente municipal de entonces era un médico, el doctor Tomás West. Entonces eso garantizó que el tratamiento de esta cuestión se pudiera hacer de manera más delicada, con un criterio médico
mucho más acorde, porque de hecho él contó con la colaboración de las instituciones. En ese momento, cuando hablábamos de la primera epidemia, ni siquiera había instituciones sociales organizadas, era una situación crítica. Sin embargo, con la epidemia de cólera del 1887 y la aparición enseguida de la de viruela, en el 87 y 88, ¿no es cierto?, tenemos una comunidad un poco más organizada. El doctor West, cuando aparecen los casos de cólera, y luego en la aparición de la viruela, que fueron epidemias que tuvieron digamos, una relevancia nacional y por supuesto provincial, y afectando también localidades de la zona, tomó cartas en el asunto organizando comisiones de salubridad o comisiones sanitarias formadas por vecinos más o menos destacados en ese momento de la comunidad. Organizaron lazaretos, entre ellos en la quinta del doctor Alberto Vivot se organizó un lazareto u hospital de campaña. En ese momento ya funcionaba el Hospital Español, ubicado donde actualmente se encuentra el Colegio Marianista San Agustín. Ahí se ubicó otro centro de asistencia para los enfermos y se organizaron a nivel de las instituciones sociales que ya existían. Hablemos de la sociedad italiana, la sociedad española y la sociedad francesa, una red para asistir a las personas infectadas y a los pobres que no tenían acceso a los recursos. El presidente Roca envió algunos recursos para hacer frente, tanto económicos como también materiales, una dotación importante de camas para poder asistir a los enfermos, y al mismo tiempo, algo que es muy importante, los vecinos se organizaron en una agrupación, una comisión de asistencia a los infectados, que después continuó un tiempo más y que después va a devenir de esa agrupación una institución llamada Caritativa Cosmopolita, que tuvo un rol importante en la comunidad. Lo que es interesante destacar también el rol que ocupó la masonería, sociedad secreta, el 9 de julio en ese momento, que bueno, también ellos formaron un pequeño grupo de asistencia para los afectados. También el saldo fue importante de víctimas. Hay una estadística que me voy a permitir citarla, que la recoge el doctor Tomás West en una memoria, que por viruela habían fallecido entre julio de 1887 y marzo del 88 76 víctimas, 76 muertos, lo que para la población del 9 de julio de ese momento era significativa. Y por supuesto, de acuerdo al mismo informe del doctor West, se registran también secuelas en la población, en los infectados, ¿no? Este número, por supuesto, es relativo, porque hay que ver las personas que no fueron contabilizadas y, como decíamos en ese momento también en la campaña, que fueron sepultados en el mismo lugar. El doctor West dice algo que es muy correcto. Había personas que entendían en ese momento que no era necesaria la presencia del facultativo para hacer frente a los síntomas de la viruela, por desconocimiento, por ignorancia, entonces no asistían a tiempo al médico. Un grupo importante de esas personas mencionadas en esa cifra, como también de otras que se desconocen, murieron sin asistencia médica. Estamos conversando con el historiador Héctor Iaconis, estamos hablando de la pandemia, cuando estamos en plena pandemia. Héctor, pasa el tiempo y aparece otra muy significativa, el mal de los rastrojos. Bueno, el mal de los rastrojos tiene una significación importante en la comunidad, porque el 9 de julio fue un centro de detección y de tratamiento y de estudio de la fiebre hemorrágica argentina. El mal de los rastrojos o fiebre hemorrágica argentina es una patología que se produce a partir del denominado virus Junín. El virus Junín lleva el nombre, ¿no es cierto?, porque precisamente fue estudiado, fue determinado, fue detectado, por así decirlo, en la ciudad de Junín, aquí en provincia de Buenos Aires. Toda esta zona de la provincia fue afectada muy considerablemente
por el virus, y 9 de julio constituyó enseguida un centro de estudio en el Hospital Julio de Bedia, encabezado por el doctor Meli, Santiago Meli, que fue jefe del pabellón de estudio y tratamiento del mal de los rastrojos, y también en ese momento recién fundada Clínica Independencia, dado que el doctor Meli y otros médicos que trabajaban en el equipo integraban también la clínica, constituyeron un centro de atención también en la clínica, conjuntamente con los otros dos nosocomios que existían en ese momento, que eran el Sanatorio 9 de Julio y el Sanatorio Oeste o Clínica Oeste, donde también se atendieron los casos que no se podían, digamos, recibir en el hospital por falta de camas, ¿no es cierto? En ese momento los médicos desarrollaron un estudio muy interesante que se publicó en una revista científica sobre la investigación del mal de los rastrojos en 9 de julio, sobre todo enfocados en una franja de unas 120, entre 100 y 120 personas, pacientes, de los cuales fueron abordados a partir de un recurso muy interesante que todavía los 9julienses lo podemos ver, que es el fichero que sirvió como estudio de los pacientes que eran vacunados, nosotros que le iban aplicando las dosis de la vacuna. Es un fichero que fue diseñado en el Instituto Malbrán, se conserva en el Archivo Museo Histórico del 9 de Julio, y es interesante pues es un fichero que tiene todas pequeñas perforaciones. Entonces se colocaba en un mueble especial, no el que está actualmente, porque actualmente está preservado, tal cual lo donó en su momento el doctor Santiago Meli. Tenía un mueble especial en el cual se le pasaba de lado a lado una aguja, ¿no es cierto? Entonces, si uno necesitaba saber, por ejemplo, franja etaria de la población vacunada, ¿no? Entonces pasaba por una de las ranuras la aguja, levantaba levemente las fichas y ya tenía todos los casos, ¿no? Un diseño, en eso hay que tener en cuenta que en esos años, comienzo de la década de 1960, no había computadoras al alcance de la población. Había que apelar al ingenio. Había que apelar al ingenio. Entonces el Instituto Malbrán diseñó ese interesante fichero que todavía se conserva y que es un interesante elemento de estudio, ¿no es cierto?, en este caso, el mal de los rastrojos. El pico más alto de esta enfermedad se verificó entre 1963 y 1964. El caso de muertos fue también muy significativo. Hay que ver que, digamos, la vacuna llega a la población, digamos, en un tiempo acorde, pero muchas personas no llegan a ser vacunadas por diferentes razones, ¿no? Se verifican también casos de fallecimientos antes de la posibilidad de poder acceder a la llegada de las primeras dosis, que estaban en estudio, ¿no es cierto? El virus de la fiebre hemorrágica argentina, hay que tener en cuenta que fue descubierto en Junín en 1958, ¿no? Y el pico, ¿no es cierto?, se da entre el 62, 63 y 64. El tiempo de estudio de la virosis es muy breve, muy corto, ¿no? Hoy justamente se están analizando, que atravesamos esta pandemia, las vacunas y el tema de análisis. Yo no soy entendido en el tema, así que eso no puedo dar ningún tipo de opinión, pero en ese momento, ¿no es cierto?, para que la vacuna pudiera estar al alcance, se tuvo que esperar un tiempo. De hecho, una de las personas, uno de los encargados, uno de los científicos que estaba trabajando, llegó a inocularse el virus para probar una de las vacunas y murió. Es un caso muy conocido, sobre el cual en diferentes oportunidades el doctor Santiago Meli, que creo que fue la persona el referente por excelencia en el estudio el 9 de julio de esta virosis, lo comentaba siempre, ¿no es cierto?, porque no había tiempo y había que probar la vacuna y todavía no estaba desarrollado, no se había terminado. No estamos muy lejos hoy de este tema.
no estamos muy lejos hoy de la situación. En ese momento, bueno, era un contexto, ¿no es cierto?, muy particular. Pero bueno, la fiebre hemorrágica dejó sus secuelas en la comunidad y también dejó un estudio científico desarrollado que fue publicado en el cual se hizo un análisis del tratamiento, de la aplicación de las dosis, de los resultados en cada uno de los casos, y también se tuvieron en cuenta aspectos que no se habían tenido en cuenta en otros estudios anteriores, que por ejemplo era la aplicación de la vacuna, las fases lunares, la edad de los pacientes. Fue un estudio muy exhaustivo que se logró publicar y que se hizo gracias a los médicos que estaban trabajando en el hospital, en la clínica y en los efectores privados, es decir, Clínica Independencia, Clínica Oeste, San Antonio 9 de Julio, y sobre todo en el hospital. Gracias a ello fue la posibilidad del estudio, es decir, 9 de Julio tuvo un rol muy importante, fue también centro referencial porque acá llegaban pacientes incluso hasta de Necochea para ser atendidos, ¿no? Porque llegó un momento que por supuesto Junín, que había sido referente zonal, se ve desbordado frente a la situación. Entonces 9 de Julio fue un campo de trabajo muy importante frente a esta epidemia. Estamos completando este informe con el historiador Héctor Iaconis, y para cerrar con este tema, hay otra enfermedad, Héctor, que tiene su historia. Por un lado, dos personas de 9 de Julio, dos autoridades, casi se baten a duelo. Y por la enfermedad que vamos a hablar ahora, por la epidemia, nace CEPRIL. ¿Cuál fue? Exacto. Fue la epidemia de polio o enfermedad de polio que digamos, dejó secuelas importantes en la población infantil sobre todo, y al mismo tiempo, como decíamos, dejó también la organización de una institución que tuvo a don Manuel Viegas como uno de los principales actores, pero también le acompañaron otros vecinos que jugaron un rol muy importante en la organización. Don Manuel Viegas fue el gran motor del Centro Privado de Rehabilitación del Lisiado, frente a la necesidad de poder asistir a la población que se veía afectada por la polio, ¿no es cierto? 9 de Julio, uno de los pulmotores que se utilizaron, todavía se conserva, está en el museo, en la sala de medicina del museo local, y es todo un símbolo, ¿no es cierto?, de esa lucha por hacer frente a esta enfermedad, hoy creo erradicada del mundo, pero que dejó un saldo muy importante. El compromiso de los médicos de entonces en la lucha fue muy importante, como también lo fue de las organizaciones sociales. Hay que destacar, al estudiar alrededor tiempo la historia de la medicina en 9 de Julio y la historia de las epidemias o de las enfermedades, cómo se va manifestando a lo largo del tiempo la solidaridad de los vecinos, ¿no? En 1867 no había instituciones sociales, se organizaron como pudieron. En 1887-88, como decíamos, las instituciones sociales un rol importante. Durante la polio, la comunidad se organiza, nosotros las instituciones colaboran y nace CEPRIL. Nosotros, la solidaridad es una constante, el estar siempre preocupados, es decir, que de esta realidad nos salvamos todos, nosotros nos hundimos todos, ¿no? Entonces había en la comunidad un compromiso muy fuerte de solidaridad, nosotros, para hacer frente a esta cuestión, nosotros organizarse en momentos donde la precariedad era muy significativa según los diferentes contextos históricos que se tuvieron que dar. Y como usted decía, Raúl, sí, hubo un acontecimiento ridículo, por cierto, porque hablar de un duelo, debatirse a duelo en el siglo XX ya es algo ridículo, pero que se dio entre un vecino y un médico a partir justamente de un reclamo que se hizo para traer un pulmotor a la comunidad, un vecino que tenía, por supuesto, influencia política o influencia social,
persona conocida del 9 de julio, hizo un reclamo al plantel médico y uno de los médicos le contesta al reclamo, se produce un intercambio de palabras y deciden batirse a duelo, ¿no? Se retan ambos a duelo, se buscaron sus padrinos, ¿no es cierto? Se retaron a duelo y afortunadamente el duelo no llegó a hacerse porque lógicamente los mismos padrinos desestimaron, los convencieron de que no lo hicieran. Adolfo Porati, uno de los actores de esta situación, durante muchos años llevó en su vehículo y se lo mostraba a muchas personas los documentos, porque se labraron actas sobre el duelo, las actas de, no sé si se habrá sido de reconciliación o acta de labrada entre los padrinos, es decir, que eso quedó documentado y había unas, no eran fotocopias, sino no existía la fotocopiadora todavía, sino fotografías de los documentos que las conservó Porati durante muchos años. Y hay de hecho publicado algunos artículos sobre este reto a duelo que se dio en el contexto de toda esta situación de la polio y de la necesidad de contar con otro pulmotor. El otro era el recordado doctor Maldonado. Efectivamente, el doctor Maldonado, que se vio obligado a contestar porque se sintió como que con las declaraciones de este vecino se estaba mancillando el nombre del cuerpo médico local. Entonces él salió a defender el honor frente a una realidad que merece todo un estudio y sería por ahí largo desarrollarlo en los minutos que nos permite este intercambio con los vecinos, pero es interesante, en alguna otra oportunidad lo vamos a tocar, la situación de la medicina el 9 de julio entre los años 40 y 50, ¿no? Que es un tema muy interesante, ¿no? Porque entran en juego un montón de factores muy lindos para abordarlo, pero lo vamos a dejar para la próxima. Bueno, hemos repasado las epidemias más significativas, más importantes. Hoy estamos viviendo este coronavirus que también nos ha tenido mal durante este año. Héctor, un gusto haber compartido esta primera parte, ¿no? Hacemos un breve paréntesis hasta el 1 de febrero, donde vamos a reanudar nuevamente este ciclo, porque es bueno hablar de la historia también. Bueno, un saludo muy grande, felices vacaciones para este receso que toma el programa y nos reencontraremos con mucho gusto para seguir compartiendo sobre las historias lugareñas. Feliz 2021. Muchas gracias para ustedes y para todos los oyentes, los mejores deseos de un año 2021 mejor para todos.